Gracias a la Fundación, a Etopía y a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación, en un ciclo además tan complejo y tan amplio, ¿no? Como es el ciclo de conocimientos híbridos de la Fundación. He estructurado esta presentación en 3 grandes bloques. Por un lado, daré unas pinceladas de cómo vemos desde Mobility City la inteligencia artificial y la digitalización en el mundo de la movilidad. Por otro, hablaré de nuestro proyecto, del proyecto Mobility City, propiamente dicho. Y por último, pondré un ejemplo concreto de un proyecto de vigilancia tecnológica que vamos a desarrollar en el marco del proyecto Mobility City. Aquí resumo algunas de los grandes cambios, de las grandes interrupciones bruscas, ¿no? Disrupciones que están en el ámbito de la nueva movilidad y que entendemos que van a revolucionar la situación actual, ¿no? Por un lado, hay una evolución que se ha analizado ya aquí esta mañana, tecnológica, con una serie de cambios sociales y económicos que vienen aparejados a ella. Por otro lado, también se está generando un contexto de alternativas a la movilidad motorizada y basada en el vehículo privado, que es la que hemos conocido y la que nos ha traído un poco hasta aquí en los últimos años y también nos ha configurado como sociedad. También diré, y lo veremos luego en el proyecto, cómo el concepto de movilidad cambia de atributos y de alguna manera se centra en estos 3 adjetivos, una movilidad inteligente, sostenible y conectada. También el proyecto quiere recoger todo lo que tiene que ver con el concepto de transporte multimodal y también de todo lo que tiene que ver con la predictiva en el mundo del transporte utilizando el dato para que esté al alcance de todos los ciudadanos, siempre con el ciudadano, luego incidiré en la idea, en el centro de las decisiones que se toman en movilidad. También una cuestión muy importante que vamos a analizar en nuestro proyecto es cómo las nuevas infraestructuras, el concepto de infraestructura inteligente y sus implicaciones en la ordenación del territorio van a estar en este aspecto, en el eje de las decisiones de los próximos años. Y seguiremos hablando de gestión inteligente de la movilidad urbana sostenible. El dato es fundamental para la predicción de cómo se mueven los ciudadanos y de cómo establecer el concepto de movilidad punto a punto, ¿no? Que sería el eje de las decisiones que están tomando muchas de las empresas, y todo ello en un contexto de descarbonización del transporte, reducción del impacto ambiental, de flexibilidad y eficiencia en las diferentes opciones de movilidad que existen. No solo estamos hablando de un cambio tecnológico o de unas decisiones estratégicas desde el punto de vista público, sino también de nuevos usos, de nuevos servicios asociados a la movilidad, ¿no? La idea de la conectividad de los vehículos, que está en el eje de lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías, la digitalización y la inteligencia artificial, caminando, como vemos, hacia una conducción automatizada, gracias a diferentes pasarelas de datos, como pueden ser también la propia red. Ha habido un debate ahora sobre conectividad de vehículos en la Unión Europea, bien Wi-Fi, bien 5G. Al final, ha habido un debate importante que todavía está abierto, yo diría, y que todavía no se ha solucionado. Y todo esto, como decía, tiene importantes cambios legales y administrativos que tienen que ver con todo ello, ¿no? En el caso concreto de la movilidad, para nosotros hemos identificado que toda la digitalización y la nueva tecnología tiene que ver con algo que ya se está implantando en los sistemas de conducción, los llamados ADAS, que son los sistemas de ayuda a la conducción. Hoy ya no se conciben los vehículos sin ADAS y muchos de estas mejoras, de estos sistemas de ayuda, tienen mucho que ver con la predictiva y con el dato, ¿no? En definitiva, con la sensorización embarcada dentro de los vehículos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Actualmente hay unos 20 sistemas ADAS ya habituales en todos los vehículos, y además la legislación ya viene obligando a la incorporación de los ADAS a la sensórica embarcada, como por ejemplo los sistemas de control de velocidad, sistemas de navegación, llamadas de emergencia. En Europa los vehículos nuevos se van a vender todos ya con llamada de emergencia. Y todo esto tiene mucho que ver con sistemas de seguridad, como estamos viendo, también de navegación, con todo lo que tiene que ver con el control de cómo nos movemos a todos los niveles, tanto interno, el usuario, como externo, digamos, la administración, y luego también de ayuda a la conducción y de confort a bordo, ¿no? Aunque se ve un poco mal, pero se me rompió el link el otro día y puse aquí un poco los diferentes sistemas ADAS que ahora existen
en la conducción, básicamente como bueno, los que conocemos y que están en nuestros vehículos, navegación, automatización de sensórica de luces, de sensores de lluvia, limitaciones de velocidad y a partir de ahí una serie de mejoras que tienen que ver también, muchos de ellos con la seguridad y que son un poco menos conocidos, pero que están ahí, ¿no? Estos datos aparecen en un estudio de la Fundación FES Vial, que es una fundación que se dedica a cuestiones relacionadas con la seguridad vial, que hizo una encuesta con 2.000 personas a las que preguntó qué sistemas estaban embarcados en ayudas a la conducción en sus vehículos, ¿no? ¿Por qué Mobility City está en una jornada, ¿no?, de inteligencia artificial? Porque nosotros no somos expertos en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues básicamente porque entendemos que la movilidad camina hacia dos grandes cambios que se van a producir en los próximos años, que tienen que ver con los vehículos autónomos y con las infraestructuras inteligentes. Además, cualquiera de ellos está interrelacionado con el otro, ¿no? El famoso conectividad V2V o, bueno, al final la conectividad del vehículo con la infraestructura y los datos que genera la conducción están en los ejes de decisión y ahí vemos como, por ejemplo, los sistemas de ayuda y los ADAS que comentaba antes han evolucionado. Ya los coches empiezan a ser capaces de tomar ciertas decisiones solos. En conducción autónoma hay 5 niveles, ¿no? Estaríamos ahora más o menos en el nivel 3 dentro de esos 5 niveles. El último vehículo que ya estaría en ese nivel 3, pues por ejemplo un Audi, ¿no?, de los últimos que han sacado, ya puede tomar efectivamente determinadas decisiones solos. Y hay empresas tecnológicas que han abierto el camino, ¿no? Uber sería una, con los experimentos que viene haciendo en Estados Unidos. Panasonic en la ciudad en Denver, pues está haciendo muchas cosas. California con Waymo, Google, etcétera. Están tomando una serie de decisiones que están en el eje de lo que luego veremos también que tiene que ver con la nueva conducción. Como decía, en ese nivel 3 la figura del conductor sigue presente, pero en determinadas ocasiones el coche puede tomar decisiones que hace que esta sea la definición concreta del nivel 3 de automatización, ¿no? La figura del conductor sigue presente en el vehículo, pero en algunas ocasiones puede no ser necesaria su intervención. Al mismo tiempo, otra pregunta clave que nos tenemos que responder de por qué movilidad y por qué inteligencia artificial sería que la ciudad inteligente necesita la información y la cooperación de los usuarios de la ciudad de la movilidad de la ciudad para gestionarse de manera eficiente, ¿no? Estamos viendo cómo está habiendo un cambio muy importante en la movilidad que se optimiza para cada tipo de medio urbano, de ciudad o incluso de medio rural, con una serie de combinación de medios de transporte que hacen que esto sea posible, siempre con la accesibilidad como eje fundamental, ¿no? Es hacer accesible a la persona la nueva movilidad. Al mismo tiempo, también estamos viendo cómo hay una serie de decisiones que tienen que ver con la descarbonización de la economía y que va a hacer que haya un cambio muy importante en lo que se llama generación distribuida de energía. Es decir, hasta ahora teníamos un concepto de la energía determinado que va a cambiar como consecuencia de que va a haber un montón de kilovatios rodando por el mundo y que no solo van a ser receptores de energía, sino también pueden ser donantes de la misma. Al mismo tiempo, también estamos viendo cómo el 5G va a ser el impulsor y aquí, bueno, sois muchos de vosotros pues, expertos en este tema, en todo lo que tiene que ver con la ciudad inteligente, gracias al Internet de las Cosas y a la inteligencia artificial, y también cómo tenemos una serie de decisiones públicas, que algunas de ellas tienen que ver con los ODS y otra con la Agenda 2030, que van a implantar medidas de economía circular en las ciudades que van a tener mucho que ver con la nueva movilidad porque es un gran consumidor de recursos de la ciudad. Con todos esos antecedentes, paso ya a contar qué es nuestro proyecto y qué pretende aportar dentro de este discurso de los cambios que he apuntado sucintamente en este inicio de la presentación. Bien, Mobility City es una iniciativa impulsada por la Fundación Ibercaja que pretende convertir la ciudad de Zaragoza en un espacio de fomento de la movilidad para ver cuáles son las innovaciones y cuáles son los planteamientos que los diferentes actores que operan en la movilidad están ahora mismo poniendo sobre la mesa. Para poderlo llevar a cabo, contamos con el apoyo del Gobierno de Aragón a través de la Sociedad Zaragoza Expo Empresarial. Lo presentamos hace un año, el proyecto,
va a tener un lugar de expresión pública, como se ha dicho en la presentación, que es el Pabellón Puente, y también una serie de socios, que básicamente son empresas relacionadas con el mundo de la movilidad y también otros actores que no son empresas, pero que de alguna manera son agrupaciones de interés social o económico que generan decisiones respecto a la movilidad. ¿Por qué nos planteamos Mobility City? Bueno, pues la idea sería que en el siglo XXI, lo que decía hace un momento, ¿no? La movilidad es percibida ya como un derecho, no solo como un servicio, que lo es, ¿no? Sino como un derecho, y el proyecto Mobility City aúna los ejes fundamentales de esa tendencia, ¿no? De esa gran tendencia en el cambio de la mobility as a service, que sería nuestro proyecto, ¿no? Además, está alineado con los objetivos estratégicos de una fundación bancaria y tenemos un espacio, que es el espacio Pabellón Puente, que entendemos que puede ser un lugar decisivo para todo esto, ¿no? El sector de la automoción, además, en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la ciudad de Zaragoza, está viviendo un momento de cambio y aquí es especialmente importante esto. Es de sobras conocido que buena parte de nuestra capacidad industrial deviene de la implantación que se produjo ya hace 40 años de General Motors, precisamente también de la mano de Fundación Ibercaja, que entonces estuvo como entidad caja de ahorros detrás de la compra de los terrenos donde hoy se asienta el espacio, y también estuvimos presentes como fundación, entonces como caja de ahorros, en la adquisición de los terrenos de la Expo, que eran uno de los elementos fundamentales en la toma de decisiones del Buró Internacional que determinó dónde se asentaría la Expo de 2008 y dónde se iba a designar esa ciudad. Y entonces la disponibilidad de los recursos suficientes para hacer la Expo, y en este caso los terrenos era un recurso nuclear fundamental, también fue posible gracias a Fundación Ibercaja. Sabemos por qué fundación, por qué la nueva movilidad. Bueno, pues la nueva movilidad, ahí hay unas ideas fuerza que ya he ido desgranando antes ya más desde el punto de vista de digitalización de medios de transporte, etcétera, pero que está detrás de las decisiones que hemos tomado, ¿no? La movilidad entendemos que es la base de una economía globalizada. El desarrollo sostenible va a definir cómo van a ser las ciudades del futuro. Muchas de las decisiones que se van a tomar en diferentes ámbitos urbanísticos, sociales y políticos en general tienen que ver con esto. Ahí tenemos esos tres atributos a los que me refería antes, de movilidad inteligente, sostenible y conectada, el concepto de mobility as a service, el concepto de movilidad como servicio. Ahora mismo ya muchos de los que estamos aquí seguro que hemos utilizado diferentes medios de transporte para llegar hasta aquí. Hace 20 años, si hubiéramos venido la mayoría en el mismo medio, pues si hubiera sido con bus, si hubiera sido con un coche de tu garaje aquí a la puerta de Topía, pues bueno, hoy seguramente muchos de los que estamos aquí ya hemos utilizado diferentes medios de transporte para llegar aquí. Y otra cuestión que también tiene que ver con la nueva movilidad es el cumplimiento de los ODS, ¿no? Con los que bueno, este proyecto se quiere alinear, sobre todo en el ODS número 11, que tiene que ver con las ciudades sostenibles. Aquí vemos un poco cuáles son los aspectos sociales y la respuesta que se está dando a este cambio, ¿no? Tendencia a agrupación en las ciudades. Supongo que sois conscientes de que la ONU y todos los organismos internacionales, Naciones Unidas, nos está diciendo que va a haber una concentración muy importante en ciudades y que por lo tanto la vida urbana va a ser, bueno, va a ser un elemento de cambio importante en los procesos sociales y económicos de los próximos años. Hay un montón de países en desarrollo, ¿no?, que se están sumando a la nueva movilidad. Aquí como bueno, un planteamiento de que hay un montón de países, un montón de ciudades que van a incidir de manera directa y que se quieren sumar al concepto de movilidad que hemos vivido más en las sociedades occidentales desde hace tiempo. Y todo esto genera una serie de inputs en aspectos sociales que provocan una respuesta que aquí hemos planteado en tres ejes, ¿no? Por un lado, los planes urbanos de movilidad. Prácticamente en todas las ciudades hay planes de movilidad sostenible. La ciudad de Zaragoza lo renovó hace poco. Hay también planes de calidad del aire y ambientales que nos obligan verticalmente, Europa, Estado, ciudades. Aquí podríamos hablar, debatir sobre Madrid Central. Madrid Central no es ningún capricho de nadie, es que Europa, si no tienes Madrid Central, pues no te paga lo que se supone que te tiene que pagar para que la MT funcione normalmente. Quiero decir que vemos mucha política a veces en estas decisiones y hay más que política y necesidades objetivas, pero la respuesta a todo esto, como decimos en la última línea, tiene que ser convertir las ciudades en espacios inteligentes, ¿no?
Este es el camino que entendemos que nos marca, ¿no? La sostenibilidad, la conectividad, la autonomía hacia un consumo responsable y colaborativo. Y nuestro proyecto, ahora veremos cómo quiere ser un poco exponente de todo esto, ¿no? ¿Por qué la ciudad de Zaragoza? Bueno, pues porque entendemos que tenemos un espacio preferente, como es una ciudad una ciudad compacta, una ciudad que hasta los años 80 de este siglo era la ciudad de más de medio millón de habitantes que menos espacio ocupaba para ponerlos en Europa, junto con otra polaca. Esto es un dato que es importante. Aquí tenemos barrios al lado, como el barrio de las Delicias, etcétera, que son absolutamente compactos, lo cual en un momento determinado pudo ser un hándicap y hoy también se puede convertir en una oportunidad. Estamos muy bien ubicados, hay un montón de empresas aquí que están haciendo cosas muy importantes relacionadas con la Smart City, relacionadas con el cambio en tecnología, y de alguna manera un proyecto como el nuestro sin ciudad no sería proyecto, necesita la ciudad como lugar demostrativo, ¿no? En nuestro proyecto se ubicará fundamentalmente en el Pabellón Puente, que está aquí cerquita, lo conoceréis si sois de Zaragoza muchos de vosotros. El Pabellón Puente de Zaha Hadid, proyectado por esta arquitecta iraquí, es la única mujer, ya falleció hace unos años, que consiguió en vida el premio Pritzker de arquitectura, que vendría a ser un Nobel de la arquitectura. Es un diseño, pues bueno, es muy peculiar, tiene varias características singulares. Por un lado, una singularidad evidente, y es que es un puente habitable, es un puente donde se pueden desarrollar actividades en su interior. Otra singularidad es que es la única obra civil de esta arquitecta premiada con el Pritzker en Zaragoza y, por supuesto, en España. La única huella alternativa en España de Zaha Hadid sería la planificación urbanística de la isla de Zorrozaurre en Bilbao, que es junto al centro Guggenheim de Getty. Pero bueno, ahí estamos hablando de que hizo unos planos. No obstante, Bilbao, que para esto intenta, ¿no?, convertirse en una especie de ciudad referente, ¿no?, de ciudad amante de la arquitectura un poco de vanguardia, está explotando mucho, igual que recientemente con el Pritzker, precisamente Isozaki, con las torres Isozaki, o el propio Guggenheim está explotando mucho la idea de Zaha Hadid. Es un poco triste que una ciudad que tiene el puente que tiene esta obra pues no lo haga, pero bueno, esperemos que esto también ayude a poner en valor esta obra tan singular. Luego es una obra que tiene algunas características también constructivas muy importantes, como algunos récords de construcción. Tiene un apoyo en esa isla que se ve en el centro, para que os hagáis una idea. Aquí el apoyo es de unos 70 metros de profundidad. Estamos hablando de una obra que se resume en alguna idea, como por ejemplo su presupuesto. Esta obra costó 89 millones de euros, que es mucho dinero público invertido en esta obra. ¿Cómo va a ser el espacio? Nosotros vamos a distinguir en el espacio dos grandes zonas, ¿no? Queremos sobre todo que sea un lugar de experiencia, un lugar donde los usuarios conozcan acerca de la nueva movilidad, donde se puedan visualizar datos, donde pueda experimentarse y donde muchas de las soluciones que luego las empresas quieren aplicar se puedan mostrar en su interior. En principio va a haber dos zonas, una zona que llamamos experiencias, que será una zona museística, por así decir, con un diseño expográfico que ahora veremos, y una zona que llamamos zona innovación, donde las empresas socias de nuestro proyecto van a poder mostrar soluciones, ¿no? El espacio experiencias, como decimos aquí, es un espacio, esto sería una simulación de cómo quedará nuestro espacio. El pabellón puente tiene dos o tres características fundamentales. La primera es que prácticamente no tiene ángulos de 90 grados en perspectiva sobre el suelo, sino que es un edificio, como veis, pues muy sinuoso, un edificio con estos tirantes vistos, con paredes oblicuas. Está todo revestido por dentro de pladur, para que os hagáis una idea. Tiene unos 10.000 metros cuadrados, 300 metros de largo, y está dividido en tres espacios. En el espacio experiencias sería el lugar donde nosotros mostraremos soluciones de movilidad a través de diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, informativos a través de paneles; por otro lado, experiencias. Esto imita un concepto un poco como un túnel del viento, ¿no? Y esto es un poco la idea para que os hagáis cómo estamos diseñando. Y aquí queremos mostrar desde artefactos ingenios, ¿no?, de la nueva movilidad hasta otro tipo de soluciones. Esto es un poco una simulación, en una renderización de lo que queremos hacer en este espacio, ¿no? Eh, Luego hay como decía, otra zona que se llama espacio innovación, que es un espacio donde se podrán conocer bueno, lanzamientos de productos, nuevos servicios de movilidad relacionados con lo que tiene que ver con todos los socios que tiene Mobility City, a los que luego me referiré.
Este sería un poco uno de los dos espacios vinculados, ¿no? Por un lado, zonas donde poder hacer visualización de datos, donde poder entender cómo funciona una ciudad de acuerdo con la movilidad, siempre con un nivel de experiencia y de utilización de los recursos que pongamos a disposición. Como veis, pues va a ser un espacio modular, versátil, donde se puedan establecer pues, este tipo de capas informativas. El puente tiene dos características, aparte de las singularidades a las que me he referido antes, importantes. Una de ellas es que es un puente y en España los puentes tienen servidumbre de paso y nuestra idea es respetar esa servidumbre de paso. En la zona abierta se va a poder circular libremente. Al mismo tiempo, en explotación tiene un hándicap y es que al ser un puente y al tener una entrada y una salida que distan 290 metros entre sí, va a tener que tener necesariamente una gestión inteligente. Ahí vamos a tener que aplicar algo de inteligencia artificial, sobre todo en sensórica, porque a pesar de tener servidumbre de paso, va a tener limitación de aforo, con lo cual va a tener una explotación algo compleja. La autorización que hemos pedido es para que haya 1000 personas simultáneamente en su interior, en los diferentes espacios, y en el momento en el que esas 1000 personas estén en su interior, pues aunque sea libre el acceso, habrá que decirle al 1001 que no puede entrar hasta que no salga otra persona, porque bueno, pues es un lugar con un aforo limitado. La explotación del espacio, como os podéis imaginar, es compleja. El espacio se divide en diferentes ámbitos y uno de ellos también será una zona de presentaciones, un auditorio un poquito más pequeño que este, donde nosotros queremos también mostrar soluciones de movilidad, etcétera, y que sea un lugar donde se puedan realizar eventos de ese tipo, ¿no? Un poco la idea sería un lugar donde emitir una visualización de datos relacionados con la movilidad, con un pequeño auditorio y una zona de experiencia que por un lado puede estar abierta al público cuando no haya presentaciones y por otro lado estar vinculada al público. Antes de referirme a este último punto, quiero poner de manifiesto que uno de los elementos que queremos hacer a nivel de experiencia en este espacio es, vamos a sustituir las luminarias de este espacio y vamos a intentar sensorizar al máximo el espacio para convertirlo en potencia en un lugar lo más inteligente posible, que interactúe mucho con el usuario, pensando en sus dispositivos móviles, en la capa de información que le podemos dar. Nuestra idea sería que fuera, pues eso, un museo sin papel, por así decir, que interactuáramos sobre todo con el usuario a nivel de sus dispositivos móviles y de sus smartphones. Y hay que pensar que vamos a hacer una sustitución de 700 luminarias. Nuestra idea es meter un beacon, un Bluetooth en cada una de ellas para poder interactuar con los usuarios a todos los niveles. Por un lado, para que se lleve información de nuestro espacio y por otro lado también para que en el ámbito expositivo el nivel de experiencia tenga mucho que ver con convertir un poco el móvil del usuario en un mando a distancia del museo, ¿no? Una vez que hemos hablado del espacio, hay otra serie de elementos que tienen que ver con nuestro proyecto que ya no están confinados en un espacio concreto, en la explotación de un espacio concreto, y me referiré a dos o tres fundamentales. El primero es este, la Mesa Nacional de la Movilidad Sostenible y Conectada. Cuando desarrollamos nuestro proyecto, con el apoyo del Gobierno de Aragón, planteamos que debía ser conocido por los diferentes actores públicos que en la Administración General del Estado tienen que ver con la movilidad. Y lo presentamos a diferentes ministerios, al menos a los 4 que nosotros identificábamos fundamentales, aunque hay otros que tienen que ver con la movilidad. Me refiero al Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico, DGT. Me refiero a transición ecológica, con todo lo que tiene que ver con la estrategia de energía y clima aprobada recientemente por el Gobierno. Hablo también del Ministerio de Industria, con todo lo que tiene que ver con el sector de la automoción y obviamente al Ministerio de Fomento, que ya han anunciado que su nombre va a pasar a ser Ministerio de Movilidad. Si se constituye el gobierno tal y como está previsto y lo preside el Partido Socialista, el Ministerio de Fomento pasará a llamarse Ministerio de Movilidad y Transportes. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tenía un ministerio como tal de movilidad y sus competencias andaban muy dispersas, ¿no? Bien, pues uno de los 4 ministerios, que podíamos, insisto, haberlo presentado a más sitios, también al Ministerio de Hacienda, con todo lo que tiene que ver con la recaudación relacionada con la movilidad del transporte, o
o por ejemplo al Ministerio de Sanidad, con todo lo que tiene que ver con los planes de calidad del aire, uno de los ministerios que lo acogió con mejor, digamos, con mejor cara fue el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria eh, estaba en tránsito hace ya un año de aprobar el llamado Plan Estratégico de Apoyo al Sector de la Automoción en España. El sector de la automoción en España, con todo lo que cuelga de él, calcula que un 10% del PIB tiene que ver con el sector de la automoción, ya por un lado desde el punto de vista de la fabricación, pero también desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor del automóvil. La electrificación de la flota, a la que obliga la descarbonización y los 95 gramos emitidos de CO2 por kilómetro a partir del año 2020, entre otras muchas consideraciones, ha levantado las alertas sobre todo este sector y ha hecho que el Ministerio de Industria aprobara, como digo, un plan integral de apoyo al sector que tiene un eje fundamental que es la Mesa Nacional de la Movilidad Sostenible y le han añadido en publicación en el mes de mayo y conectada. La Mesa Nacional de la Movilidad Sostenible y Conectada va a ser un lugar donde cruzar información y donde tomar decisiones que tienen que ver con la planificación pública y nosotros lo que hicimos fue ofrecer que nuestro proyecto fuera la sede de esta mesa. La ministra de Industria anunció el compromiso de ubicar aquí la mesa. Estamos en negociaciones para empezar ya esta definición, que tiene mucho que ver con una decisión pública por nosotros, por lo tanto nosotros somos una acompañante, por así decirlo, pero de alguna manera entendemos que legitima aquello que queremos expresar en nuestro proyecto a través de una serie de decisiones públicas y privadas, puesto que al final la mesa va a ser un lugar de conexión entre esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito público y el ámbito privado, que tienen mucho que ver con los cambios que se van a producir en movilidad inteligente. Al mismo tiempo, aquí hay una simulación de cómo queremos que quede. Entendíamos que toda esa propuesta interior que nosotros teníamos en el pabellón Puente tenía que tener una expresión social en el exterior y planteamos con el ayuntamiento la posibilidad de que este espacio que ahora está ocioso, que es el pabellón digital del agua, pudiera convertirse en un lugar donde los ciudadanos pudieran conocer los nuevos sistemas y los nuevos mecanismos de movilidad. Un lugar para hacer intercambios, para generar conocimiento, para generar ideas relacionadas con la nueva seguridad vial, en la que muchos de los usuarios del espacio público ya no están, entre comillas, licenciados en un carnet de conducir que les haya podido en un momento determinado hacer una formación mínima sobre señalética y tráfico, por ejemplo, y sin embargo utilizan el espacio público y lo utilizamos todos en igualdad de condiciones. Recientemente el ayuntamiento concedió las 2 licencias de los llamados vehículos de movilidad eléctrica personal, patinetes, y en lugar de cobrar un canon a estas empresas les planteó que tenían que gastar un determinado dinero al año en formación. Nosotros lo que hacemos con este proyecto, añadido a nuestro proyecto Mobility City, es ofrecer a estas empresas que este sea el espacio donde poder enseñar a los usuarios cómo se utilizan estos ingenios, cómo se utiliza el espacio público en relación con ellos y de alguna manera generar aquí experiencias que tengan que ver con la nueva movilidad. El acuerdo lo firmamos en el mes de marzo, lo firmó el alcalde entonces Pedro Santisteve con el director general de la Fundación Ibercaja y planteamos también que los terrenos que habían quedado ociosos en el entorno del pabellón digital del agua, los parkings, etcétera, que tienen usos intensivos pero puntuales, como puede ser el rastro en miércoles y domingo, el parking sur, parking norte que está totalmente en desuso, se pudieran utilizar para hacer pruebas de vehículo conectado y que aquello que decimos en el puente, que las empresas socias quieren mostrar, fuera se pudiera demostrar. Al mismo tiempo, también desde un punto de vista social, en este entorno, que bueno, es este entorno de la milla digital, ¿no? Que se quedó un poco así a medio cuajar cuando arrancó. Aquí tenemos un ejemplo en este edificio de Topía, pero falta un desarrollo importante, se pudiera generar todo ese discurso, ¿no? Al mismo tiempo, aquí, en este auditorio, el 28 de mayo, celebramos algunas de las actividades de valor que nosotros queremos
poner en marcha con nuestro proyecto Mobility City, como fue el acuerdo que tenemos con la aceleradora Plug and Play para que las empresas socias del proyecto conozcan soluciones tecnológicas avanzadas que tienen que ver con la nueva movilidad. Hicimos nuestra primera sesión el 28 de mayo, vinieron 15 empresas, startups, a presentar sus innovaciones. Algunas fueron, la verdad, muy innovadoras, como pudo ser la de toque virtual, que es una tecnología de haces de ultrasonidos para generar, digamos, mandos virtuales, ¿no? para la conducción de vehículos, y otros muchos, y la verdad es que hubo un feedback muy importante, ¿no? Al mismo tiempo, ya que nuestro proyecto había sido designado para acoger la Mesa Nacional de la Movilidad Sostenible, se constituyó aquí en Zaragoza por los CEOs de todas las empresas de la automoción la Comisión del Vehículo Eléctrico y de Propulsiones Alternativas de ANFAC. Esto es un tema, no es este el foro, pero creo que es un dato importante. Se calcula que el 30%, lo dice la Dirección General de Energía de la Unión Europea, del valor de un vehículo eléctrico es la batería, y en España ni en Europa se hace una sola batería. Si antes decíamos que el 10% del PIB español es la automoción y el 30% de ese PIB, entre comillas, ¿no? Porque bueno, habría que ver luego el desarrollo y el mundo del taller, etcétera, va a estar en manos ¿no? de empresas ajenas. Lógicamente, ANFAC, que es la Asociación de Fabricantes de Coches y Camiones de España, pues tiene una preocupación importante e hizo aquí este ámbito. Estamos yendo a divulgar nuestro proyecto en diferentes ámbitos que tienen que ver con la movilidad, el urbanismo. Estamos también en una capa de conocimiento. Nuestra idea es contar con 3 acuerdos universitarios, 2 de ellos ya los tenemos en marcha con la Universidad de Zaragoza. Creamos una cátedra llamada Mobility City, hemos creado otra con la Universidad San Jorge, se llama Mobility Experience, que estaría más vinculada a todo lo que tiene que ver con el ocio relacionado con la movilidad, videojuegos, etcétera. La primera tiene que ver con comunicaciones móviles, lo hemos hecho con el grupo de comunicaciones móviles del I3A, que hasta ahora había estado trabajando más en comunicación e infraestructura vehículo para Teltronic, para CAF y para otras empresas. Nosotros queremos vincularla un poco a todo ese ámbito de comunicaciones inteligentes y vehículo. Alinear también todas las capacidades que tiene la Fundación en formación y educación. Por ejemplo, aquí hay 7 proyectos residentes durante un año en el espacio de coworking gracias al proyecto Mobility City. Son iniciativas que nosotros queremos apoyar para que vayan desarrollándose, tienen que ver con recarga de vehículos. Hay otra iniciativa muy interesante que tiene que ver con reparto logístico última milla. Bueno, es un software para que te lo pones en el coche y te dejan los de Amazon el paquete en el maletero, de manera inteligente se abre. Bueno, hay una serie de proyectos que están mentorizados por Fundación Ibercaja y que están aquí como residentes. Y luego ya tenemos una serie de proyectos para el año siguiente, unos premios, un congreso, etcétera. Estos son nuestros socios. La idea es que hubiera al menos un socio de cada sector que tiene que ver con la movilidad como servicio. Estamos viendo que tenemos, algunos eran desconocidos, ¿no? Financieros. Estos son los que más venden. Esta es la empresa probablemente que más coches vende de España al año, ¿no? Venderá unos 50.000 coches porque son los de renting, por así decir, renting barra leasing, ¿no? Operadores, CAF, que se está orientando, siempre lo ubicamos en el ámbito ferroviario, pero se está orientando hacia el concepto Mobility as a Service. Compraron recientemente una empresa polaca que se llama Solaris, que se dedica a la fabricación de autobuses. Caser Seguros, qué decir de cómo va a cambiar, y aquí sí que entraríamos ya en materia de inteligencia artificial de manera clara, cómo va a cambiar el precio del seguro en función de los hábitos, de los kilómetros recorridos, de una serie de datos. Los seguros se están encaminando, gracias a la inteligencia artificial, a todo lo que tiene que ver con el cobro por uso y por el cobro por kilómetros. Hasta ahora nos hacían rellenar una encuesta, ¿no? ¿Tiene usted garaje colectivo? ¿Es particular? ¿Vive en ciudad? ¿Vive en pueblo? Bueno, pues ahora ya en Estados Unidos hay empresas, por ejemplo, de renting, que directamente te cobran la tarifa cuando vas a coger un coche de acuerdo con cómo has utilizado la última vez que has cogido un coche suyo, porque ellos tienen perfectamente definido si has ido a 100, a 120 o a 200, si lo has utilizado unas horas, si has gastado ¿no? la rueda o no la has gastado, etcétera. Todo lo que tiene que ver también con la energía, vemos a Endesa, vemos a Repsol, a Iberdrola. Hay una importantísima apuesta por la electrificación.
Grupos automovilísticos como Fiat Chrysler, Grupo PSA, que son Peugeot, Citroën y Opel, Nissan, Volvo. En definitiva, aquí en esta imagen vemos al menos infraestructuras, que también es muy importante, SACIR, un representante de cada sector que configura la movilidad como servicio. Otros grupos de interés que también están dentro del proyecto, pero que no son exactamente empresas, grupos de interés económico, como pueden ser los clústeres, la Cámara, grupos de investigación, como puede ser el Centro Zaragoza, o CIRCE, que estaría vinculado a la universidad también y al Gobierno de Aragón a través de sus iniciativas. Para que os hagáis una idea, con CIRCE nos hemos metido con ellos en un proyecto para hacer un punto de recarga de bici eléctrica en la zona del pabellón digital del agua, ¿no? Entonces son un poco estas alianzas lo que van fructificando luego es en mejoras concretas del proyecto, ¿no? Este sería un poco la idea, ¿no? Ahora me gustaría contaros, se me ha roto la fuente, pero bueno, esto espero que no, qué pena. Bueno, no sabía que no teníamos la fuente incrustada en el ordenador, si no la hubiera cambiado. Bueno, lo voy a intentar explicar. Siento que se haya desconfigurado, pero sería un poco lioso ahora cambiarlo. No lo habíamos comprobado antes. Dentro de nuestro proyecto hay un aspecto concreto que debería ser el objeto fundamental de nuestra conferencia de hoy, que es el lugar donde nosotros, o el proyecto que estamos desarrollando con Ideogram, que es una empresa local, para hacer este proyecto de vigilancia tecnológica para nuestros socios, como un proyecto de experiencia de inteligencia artificial y Big Data, que tiene que ver con todo lo que vamos a ver a continuación y que siento, insisto, que no lo hemos comprobado antes, que no estuviera incrustada la fuente aquí, ¿no? Bueno, el proyecto me lo salto porque sabéis lo que es. Nosotros lo que queremos hacer en este proyecto es poner en marcha un servicio de vigilancia tecnológica para obtener una serie de datos que estén a disposición de nuestros socios para tomar decisiones en un multinivel. Por un lado serían decisiones estratégicas que serían para los socios, pero por otro lado también sería también para identificar oportunidades del sector Mobility as a Service y también para mejorar el contenido expositivo de nuestro puente, ¿vale? Aquí tenemos las 4 ideas básicas que estamos desarrollando: sistematizar y automatizar esos proyectos como decía antes, de forma eficiente y sostenible; dotar a nuestro proyecto de ese capital intelectual que queremos tener como actor decisivo, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la movilidad; y un reconocimiento público también desde el punto de vista de lo que podemos posicionar el proyecto y la propia ciudad, ¿no? Nos estamos centrando en estos ejes, ¿no? Por un lado, la minería de datos; por otro lado, un sistema de alerta temprana para analizar, pues, eventos críticos, ¿no?, para la propia movilidad, utilizando aprendizaje máquina con la inteligencia artificial; y luego mucho que ver también con el análisis, la visualización de datos. Esto, sobre todo, esta parte pensando en el interior del puente, también intentando generar ontologías semánticas, es decir, aplicación de lenguaje natural, etcétera, para que realmente tengamos una capa de información pública importante; y luego también poder utilizar nuestros datos en diferentes soportes para poder aportar valor a lo que podríamos denominar sería uno de los motivos que tendrían nuestros socios para estar con nosotros, ¿no? Aquí exponemos un poco cuáles son las tendencias que identificamos: automoción, micromovilidad, movilidad inteligente, y nosotros queremos tener hasta 300 campos semánticos de análisis relacionados con este proyecto, ¿no? Como digo, por un lado, sería para que la propia fundación tuviera eh, una expresión pública, por así decir, de ese fomento de la movilidad sostenible que queremos tener en el pabellón puente, y un compromiso social. Por otro lado, a la sociedad trasladarle, bueno, pues un nivel de información suficiente y bien cribado; a la industria, lógicamente, porque está metida con nosotros en el proyecto; a la administración desde el punto de vista de la toma de decisiones, Mesa Nacional de la Movilidad Sostenible; y luego también todo lo que tiene que ver con la identificación de retos. Aquí esta foto escenifica el acuerdo que llegamos con Plug and Play. Este señor es el dueño de Plug and Play, Said Hamidi, y la consejera de Economía
el Gobierno de Aragón, porque la idea sería unir esos tres segmentos, ¿no? El segmento de la experimentación, etcétera. Las aplicaciones, bueno, pues como decíamos, dar esa visibilidad de proyectos, gestionar indicadores en nuestro website desde el punto de vista de cómo está funcionando el transporte, de cómo se está gestionando también la economía relacionada con el transporte, los usos de energía limpia, etcétera. Todo lo que tiene que ver también con la dinamización de gestión de proyectos e iniciativas colaborativas dentro de nuestro proyecto Mobility, es decir, poner a disposición de nuestros socios. Siento, insisto, que no se lea mejor, pero bueno, yo creo que para lo que son elementos fundamentales tenemos la información. Luego también hacer servicios de vigilancia tecnológica y competitiva para nuestros socios, es decir, haríamos boletines, haríamos una serie de informes de cuadros de mando para nuestros socios relacionados con todo lo que tiene que ver con las novedades que pudieran a ellos también convenirles desde un punto de vista de identificación temprana de negocios, también desde el punto de vista del análisis regulatorio que está en gran medida en el origen de muchas de las decisiones públicas que se van a tomar. Nos permitiría, volvemos al puente, generar aplicaciones interactivas, puesto que el puente va a tener grandes espacios para divulgar contenidos. Los productos que tendríamos serían basados básicamente en tres verticales. Por un lado, para nuestra página web, por otro lado, nuestra propuesta de valor al socio y por otra parte, el proyecto expográfico. Y aquí tenemos un poco el proceso en el que nos vamos a ir entrando, ¿no? Entendemos, esto ya no voy a... Nuestro petróleo también son los datos. Antes he hablado de la gasolina. Bueno, pues nosotros la gasolina, ¿qué queremos que sea? Queremos que sea una serie de datos que tengan información relevante, los socios, y también un proceso de divulgación a la sociedad para tomar decisiones y actuar, ¿no? ¿Cómo damos sentido a los datos? Bueno, pues obviamente a través digamos, de un ecosistema de confianza con los socios donde nosotros podamos mejorar la capacidad que tienen de analizar estos datos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de este proceso, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir digamos, los datos y cómo los vamos a servir, cómo vamos a generar un poco qué queremos? Es muy importante un diálogo previo que estamos teniendo ya con las empresas socias de qué es lo que quieren, ¿no? Aquí se ha hablado ya esta mañana bastante de que antes de empezar un proceso de minería de datos es necesario saber no solo con qué datos cuentas, sino qué haces con esos datos, qué persigues, ¿no? Bueno, pues aquí hemos definido ya un poco un equipo de trabajo. Estas son las bases de datos en las que nos vamos a ubicar. Básicamente tienen que ver con patentes, con datos científicos, con datos internacionales. Este es un proyecto ambicioso, como veis. Los factores que queremos analizar, pues tendencias y evolución de la movilidad en ciudades, conceptos de productos y servicios sobre movilidad, los nuevos operadores en el ámbito tecnológico, programas y campañas de promoción y sensibilización, proyectos internacionales en Smart Cities, investigación de nuevas soluciones en energías renovables y combustibles alternativos. Estos son un poco los ejes que hemos identificado, los datos que queremos tener, ¿no? ¿Dónde los vamos a obtener? Bueno, pues básicamente queremos que haya, esto es como lo hemos estructurado, en 10 áreas de conocimiento. Como decía, las fuentes semánticas que queremos alcanzar, que es bueno, un poco el proyecto, el punto crítico económico sería llegar a 300 con una serie de, bueno, de extractores de datos y con esas plantillas y con esos informes que queremos que más o menos sistematicen nuestras capacidades, ¿no? Aquí vienen las diferentes capas, ¿no? La capa administrador, hasta la capa pública, que sería la capa más abierta, que sería infografías y básicamente página web. Es una pena que no lo leáis, pero bueno, básicamente aquí vemos las especificaciones técnicas en las que nosotros estamos trabajando. Si a alguien le interesa más todo esto, pues bueno, luego lo podemos hacer, ¿no? Eh, Ideogram es una empresa básicamente que tiene que ver con vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y gestión del conocimiento. Fundación Ibercaja lo habéis visto, tenemos una serie de ejes, uno de ellos es el eje Mobility City. Y luego para acabar quería contaros también que dentro del puente, por ejemplo, hemos ayudado a definir a través de esta colaboración que teníamos con otras empresas, por ejemplo, algunos de los proyectos en inteligencia artificial que tienen que ver con nuestros socios. Os hablaba de CAF, pues aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?
Aquí CAF tiene una división que tiene que ver con todo lo que es la vigilancia su propia vigilancia tecnológica. Y de alguna manera aquí vemos un proyecto en el que CAF, que lo mostraremos en el puente, estas serán propuestas de lo que explicaremos en nuestro puente, está haciendo una innovación muy importante en lo que tiene que ver con infraestructura inteligente y con predictiva de la infraestructura. Antes se ponía algún ejemplo. Actualmente la corrugación de las vías se está haciendo con medios como los que se hacían prácticamente hace 40 años, ¿no? Con estos trolleys que se van localizando donde supuestamente la vía empieza a fallar y bueno, pues había un operario que pasaba con un sistema óptico, luego tenía que descargar esos datos y tomar una serie de decisiones. Pues ahora vemos como, por ejemplo, una empresa como CAF, simplemente con una sensorización de las vías, con la aportación de información, buscando esa aportación de información del estado de la vía, va a ayudar al diagnóstico de problemas para ese mantenimiento y que en un momento determinado también esto sea un ejemplo para otros casos de uso que pueda haber en infraestructura, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de esta manera. Eh, Generan un modelo, ven cuáles son los datos de cómo está respondiendo la infraestructura a medida que se va utilizando y entonces toman una serie de decisiones basadas en sencillamente un algoritmo con estos datos, ¿no? Son capaces de predecir la corrugación por ejemplo, este es un ejemplo concreto, ¿no? Este es el caso de uso que ellos hicieron y aquí pueden tomar una serie de decisiones para la explotación posterior basadas simplemente en la sensórica de la vía frente a un operario que tenían que mandar allí cada mes prácticamente a hacer estas mediciones, ¿no? Y esto prácticamente lo tienen en tiempo real y pueden tomar una serie de decisiones en mantenimiento predictivo. Y este tipo de soluciones, por ejemplo, son las que nosotros queremos luego poder mostrar en el puente. Esto lo ponía simplemente porque es un tema en el que Ideogram colaboró, etcétera. Vuelvo a la parte de atrás. Este proyecto queremos desarrollarlo, queremos que sea una expresión de lo que podía ser un proyecto de vigilancia tecnológica y de inteligencia artificial relacionada con la movilidad. Y como veis, lo que era un proyecto inicial, como es la puesta en marcha de un espacio expositivo en un puente con una serie de atributos, le queremos dotar de una tecnología, de una inteligencia, por así decir, que haga que realmente la ciudad de Zaragoza se convierta en un lugar donde se esté experimentando, se esté utilizando esa tecnología que ahora tenemos a nuestro alcance y el proyecto que estamos desarrollando con Ideogram, de alguna manera me atrevo a pensar que podría ser una expresión de otros muchos proyectos que podríamos desarrollar colgando todos ellos del espacio Pabellón Puente para que cuando alguien visite ese espacio no solo sea fascinado por el oropel de los colores y de los ingenios y de los aparatos físicos, sino que también tenga una capa informativa muy relevante. Esto es más o menos lo que os quería contar. Yo no sé si queréis hacernos alguna pregunta. Obviamente yo no soy un especialista en inteligencia artificial, pero estamos intentando alinear un proyecto público como es este, un proyecto expositivo, en lo que os decía antes, ¿no? Un museo abierto, un museo interactivo, un museo sin papel, un espacio de conocimiento objetivo sobre una nueva tendencia como es la movilidad. Y bueno, de manera un poco sucinta, pero creo que os he intentado ya dar una foto bastante fija de lo que es nuestro proyecto, de las capacidades que tiene y también un poco de la invitación, ¿no?, que genera la propia sociedad para que la sociedad lo vea como un lugar para mostrar soluciones, para generar conocimiento y para hacer ese intercambio con algunos ejemplos de los que he puesto, como ese Innovation Day que hicimos aquí y al que nos gustaría que en próximas ediciones hubiera startups locales que también pudiéramos presentar a los socios porque tuvieran soluciones importantes, ¿no?, relacionadas con la nueva movilidad.